Buenas noches, Pastor Víctor, y es una alegría poder compartir, así que vamos a iniciar este momento para hablar del Apocalipsis. Y oramos que el Señor nos guíe y nos... Hola, Hola, David. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Oramos que el Señor nos pueda guiar y pueda ser de edificación. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta clase, te pedimos tu guía y tu dirección para que seamos edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús nos presentamos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que Apocalipsis es un libro que mucha gente le tiene miedo y mucha gente no lo lee precisamente porque encuentra la complicación para entenderlo y hay muchos problemas a la hora de interpretarlo. Pero ningún libro en la Biblia está escrito para confundirnos o traernos problemas, todo es para edificarnos. Entonces, pensaba cómo resumir en tan poco tiempo la idea principal del libro Apocalipsis para que nos sirva de edificación a nosotros. Hice una presentación, a ver si puedo subir. Una presentación que está por aquí. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿La ven ustedes? Sí, veo. Bueno, lo importante es que la vean. Bueno, Apocalipsis, que significa revelación, ¿no? Que todos sabemos que significa revelación. Pero revelación de qué, o sea, cuál es la idea. El pueblo, o mejor dicho, la iglesia en aquel tiempo estaba viviendo una realidad que era muy dura, una realidad de mucha opresión, de mucha persecución, de mucha muerte, y parecería como que todo estaba mal. Incluso Juan, que recibió la revelación, no estaba en las mejores condiciones. Era como, yo lo pienso así de una manera gráfica, como en esas películas en las que todos van perdiendo y parece que no hay posibilidad de victoria y que todo está mal y que no hay salida. Y en ese momento a Juan le vino esta revelación para mostrarle de que no todo estaba perdido y de que la fe de ellos no era en vano. O sea, el propósito de Apocalipsis fue ese, mostrar, animarles a creer de que no todo estaba perdido y que todavía había mucho por delante y que las cosas iban a cambiar. Entonces yo veo así como que Apocalipsis es la historia contada al modo de Dios. Al modo del hombre, los cristianos iban perdiendo. Al modo del enemigo, él iba ganando también, parece, porque estaban matando muchos cristianos, estaban persiguiéndolos. Tanto el enemigo como el hombre pensaban que iban ganando. Pero Dios muestra a través de Apocalipsis, cuenta la historia a su modo, y a su modo Él termina ganando, y termina ganando el pueblo de Dios. Entonces la importancia de Apocalipsis es esa, que muestra que es la historia contada al modo de Dios. Cómo ve Dios las cosas, a pesar de que nosotros por ahí la vemos de otra manera, o vemos los problemas de ahora, pero no vemos las victorias de mañana. Y esto se aplica también a nuestras vidas. Todos los días a veces parece que es así, parece que estamos perdiendo, parece que está todo mal, y siempre es bueno que Dios nos revele que no es así, que todo va a mejorar en el momento y de que Él se va a hacer cargo. En el Apocalipsis todo tiene que ver con Cristo y su papel en el desarrollo de la historia. O sea,
nosotros nos detenemos mucho a veces a ver detalles del Apocalipsis y la gente se entretiene mucho viendo qué significa un cuerno, qué significa los ojos, qué significa las alas y qué significa esto y qué significa aquello. Pero eso no es tanto lo importante es que desde el comienzo hasta el final tiene que ver con Cristo y cómo Cristo influye en el desarrollo de la historia. Cómo Cristo desde el principio hasta el final determina qué es lo que va a pasar y Cristo es el protagonista, es el causante y el destinatario de todo lo que ocurre. Cristo, de hecho, cuando empieza el libro dice la revelación de Jesucristo, o sea, el que es revelado en toda su manera, en toda su forma es Jesucristo. No es revelado el hombre, no es revelado el enemigo, sino Jesucristo. Así que eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que lo más importante no son los detalles, sino que es Cristo. Hablando de detalles, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, se estudiaba o se hablaba del Apocalipsis y uno de los textos, por ejemplo, cuando dice que todo el mundo iba a ver la muerte de los dos testigos, yo recuerdo una predicación de un predicador hace mucho tiempo que él decía que ahí estaba profetizando la televisión satelital, cuando empezaron los satélites a salir y que la gente en el instante podía cubrir vía satélite los eventos. Y entonces el predicador decía, esto tiene que ver con ahora, porque ahora va a venir Cristo, porque ahora tenemos los satélites y ahora es posible ver lo que ocurre en todo el mundo. Pero claro, nunca íbamos a saber que después iba a venir Internet y que iban a venir los celulares y entonces también nosotros podríamos decir que se refería a los celulares, que se refería a Internet y yo no sé qué va a venir más después. Por eso es lo que digo, que no tenemos que centrarnos tanto en esos detalles, sino en lo importante del libro o en el mensaje central del libro. Y el mensaje es este, ¿no? Cristo y su papel en el desarrollo de la historia. Y el apóstol Juan, él tuvo una visión de Jesucristo y él lo vio y vio a Jesús como él lo conoció, obviamente él lo conoció como persona, pero ahora lo vio glorificado, y él recibe la orden de Jesús de escribirlo o de explicar, y le dice, ahí en el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, el Señor le da un bosquejo aquí. Lo importante era lo que vio, que entienda lo que estaba ocurriendo y que sepa lo que iba a venir después. Entonces, las cosas que has visto y las cosas que él había visto era Jesús, que era lo más importante que él tenía que contar. Que no era el Jesús que todos consideraban derrotado, no era el Jesús que todos consideraban que había perdido. Posiblemente la gente y el enemigo pensaban que habían derrotado a la iglesia, pero ahora él ve a la iglesia ardiendo y a Jesús cuidando de la iglesia. Entonces las cosas que has visto tenía que ver con eso, lo que él vio de Jesús, que Jesús no era un mártir, sino que Jesús ahora era alguien que tenía toda la estampa o la forma de la figura de un guerrero que venció y que tenía el control de todas las cosas, por eso él lo ve con llaves, lo ve con corona. Así que era importante para Juan y para nosotros tener eso, la revelación de Jesús en el momento para saber que las cosas son diferentes según cómo las ve Dios. Y ahí él vio a Jesús de una manera glorificada que seguramente aumentó su fe. La otra cosa que el Señor le dice es que hable de las cosas que son, para referirse a la iglesia, al estado de la iglesia,
las costumbres o las cosas que todos veían y las cosas que nadie veía y que sí Dios veía, como para decirle, Dios sabe todo y Dios ve todo. Entonces le muestra las cosas que son y cómo son de verdad. Y le dice que escriba las cosas que han de ser. Nosotros siempre nos enfocamos en Apocalipsis sobre las cosas que han de ser, porque es llamativo, es atrayente, parece que es fantástico por el momento, pero el mensaje de Apocalipsis se entiende siempre en su conjunto, tiene que ver con lo que uno vio, lo que es y lo que ha de ser. Pero, volviendo a lo de anterior, todas las cosas reveladas se relacionan entre sí y sirven al mismo propósito, que es mostrar a Jesucristo, como decíamos. Entonces, Apocalipsis no es un libro para entenderlo todos los detalles, rajatabla, porque las cosas van cambiando, por eso daba el ejemplo del satélite, de internet, de los celulares. Hay que entender más que nada el propósito general. Tampoco podemos interpretarlo de una sola manera, por eso hay muchas escuelas de pensamiento, de teología, que dicen que algunos eventos ya ocurrieron, que otros van a ocurrir, o que están ocurriendo. Y aunque nos parezca raro, las 3 o las 4 o las 5 formas de ver las cosas son posibles. A nosotros no nos tiene que importar cuál es la mejor o cuál es la que nosotros creemos que tenemos que defender. Cada uno tiene que estar convencido de cómo cree que son las cosas, y algunos creen que los eventos van a ocurrir, otros creen que ya ocurrieron y otros creen que ya están ocurriendo. Lo importante es el mensaje de Apocalipsis. También uno de los mensajes es que uno tiene que estar alerta, y ese es lo importante, estar alerta, cosa de que si está ocurriendo, ocurra con nosotros en el medio. Si va a ocurrir, que ocurra con nosotros en el medio, y si ya ocurrió, estemos seguros de estar en el medio también. O sea, no es importante el cuándo, sino que nosotros seamos parte de eso para no perdernos lo que Dios quiere hacer. Otra cosa importante, o hablando de las cosas importantes que habla Apocalipsis, yo destaqué 2 o 3 cosas. Y lo primero que hay que destacar, que habla sobre la realidad de Jesucristo. Porque vuelvo a decirle, 90 años, mejor dicho, 60 años casi después de que Jesús fuera ascendido, pasaron muchas cosas en la iglesia, pasaron muchas cosas con los discípulos, con los apóstoles. Fueron muertos de una manera no muy glamorosa, y posiblemente muchos pensaban que esto no es lo que esperaban, y quizás hasta cambiaba la idea que tenían de Jesucristo, que al final lo que pensaron que él se iba a hacer cargo, no tenía el poder para hacerse cargo, el poder que esperaban que tuviera no lo tenía, y la autoridad que ellos creían que Jesús tenía tampoco la tenía. Posiblemente el enemigo puso esos pensamientos en los creyentes, y no sé si en Juan también, pero si Juan tuvo la necesidad de repasar esto, fue por algo también. Entonces, lo primero que el Señor le revela, y que nos revela el libro de Apocalipsis, es la realidad de Jesucristo. Que Jesucristo siempre está vigente, aunque no lo veamos, aunque ya no caminaba con ellos, aunque ya no paraba tormentas, aunque ya no alimentaba multitudes. Juan ve a un Cristo activo, todavía activo. Y esto, aplicándolo a nosotros, también tiene que servirnos, ¿no? De que a veces no vemos que ocurra lo mismo que pensamos que debería ocurrir, o lo que alguna vez vivimos, ya quizás no lo estamos viviendo, pero tenemos que estar convencidos de que los que cambian somos nosotros, cambia el tiempo, cambia la realidad, pero Jesucristo sigue siendo siempre vigente, y nada modifica lo que Él es o lo que Él puede hacer. Así que Juan tiene esta visión de un Cristo siempre vigente, siempre igual,
incluso él lo ve más poderoso de lo que lo había visto, porque ahora lo ve en todo su esplendor. La otra cosa que él ve de Jesucristo es que Jesucristo está en control. Y qué bueno es esto, saberlo para nosotros también, porque a veces quizás uno piensa, bueno, Dios no está ocupándose de este asunto, y las iglesias en ese tiempo estaban padeciendo muchas penurias, persecución, hambre, destierro en algunos lados, muerte obviamente. Pero Juan tiene una visión y ve a Jesús en control de todo, paseándose en medio de las iglesias, como supervisándolas, protegiéndolas, y teniendo en su mano a los pastores, a los príncipes, como diciendo que él se hacía cargo de esas personas también, aunque parecía que eran los que estaban en el ojo de la tormenta. Así que Juan tiene esta visión de Jesucristo, una realidad de que Jesús está siempre en control, y a lo largo de todo el libro también. En ningún momento a Jesús le toma por sorpresa nada, ni la aparición del anticristo, ni cuando aparentemente se escapa el enemigo que había sido encerrado en el abismo y otra vez sale y otra vez las naciones se levantan y otra vez vienen los ejércitos contra Jerusalén y parece que otra vez las cosas se salieron de control, pero no. En realidad está siempre Jesucristo en control de esa situación y termina teniendo una salida victoriosa. Y la otra cosa que él muestra es que Jesucristo siempre es la razón de lo que ocurre. Entonces todo lo que pasa tiene que ver con Jesucristo. Las peleas, los juicios a las naciones, los juicios a los imperios que rechazaron a Israel o que oprimieron al pueblo, aún por su fe antes de la venida de Cristo, todo tiene que ver con Jesucristo y Él es la razón de lo que ocurre. El ensañamiento contra Jerusalén, el ensañamiento contra la iglesia, todo tiene que ver con Jesucristo. Así que eso es uno de los temas principales que muestra el libro Apocalipsis. La otra realidad que muestra el libro es la iglesia. La iglesia que parecía que estaba mal, que parecía que estaba siendo derrotada, pero el Señor le muestra a Juan, primero, que la iglesia estaba bajo la supervisión de Cristo constantemente. Y segundo, que el Señor conoce la condición de cada iglesia, de las que luchan, de las que les sale bien las cosas y de las que les salen mal, y de las que aparentemente están bien y están mal, y de las que aparentemente están mal y están bien. O sea, el Señor conoce la condición real de cada iglesia. Nosotros podríamos engañar a alguien, aparentar, decir que estamos bien, o decir de, no sé, justificar lo que hacemos, lo que no hacemos, pero el Señor conoce, y por eso a cada iglesia el Señor le dice, yo conozco, ya sea yo conozco tus obras, yo conozco cómo sos, yo conozco a quienes tenés. La palabra clave es que el Señor conoce a cada iglesia. Y lo bueno es que eso se aplica también para nosotros hoy. El Señor conoce la condición real de cada iglesia, de cada congregación. La otra cosa importante sobre la iglesia es que el libro de Apocalipsis muestra el destino final de la iglesia. El destino final de la iglesia no es desaparecer. Mucha gente, o a lo largo de la historia, hubo muchos intentos por hacer desaparecer la iglesia, por borrar a la iglesia del mapa, y aún hoy hay gente que desprecia, por así decir, a la iglesia o la ve como algo innecesario y no lo ven como algo tan importante. Pero el Señor muestra en el libro de Apocalipsis que el destino final de la iglesia es cogobernar con Él, ser parte de Él en su lucha, en las batallas, ser protagonista de todos los eventos principales. Por eso es muy importante que nosotros nos sintamos identificados con la iglesia, parte de la iglesia,
involucrados con la iglesia. Me da mucha tristeza cuando hay gente que dice, yo me di cuenta o descubrí que ya no necesito a la iglesia. Yo les pregunto siempre, ¿vos crees que Jesucristo se equivocó en lo que hizo? No, ¿por cómo se va a equivocar? Bueno, porque lo único que Jesús dejó cuando se fue la iglesia. Que los hombres lo hayan hecho mal es un tema, pero Jesús dejó la iglesia para algo y lo que Él viene a buscar al final es su iglesia. Y la novia que Él habla en Apocalipsis es su iglesia. Entonces, la importancia de la iglesia, que el enemigo siempre trata de difamarla o de menoscabarla. El destino final de la iglesia está revelado en el libro Apocalipsis. Y la iglesia como medio de revelación y protagonista, porque termina el libro diciendo el espíritu y la novia o la iglesia dicen ven, o sea, todo tiene que ver con el anhelo y la participación de la iglesia y cómo la iglesia es el brazo de Dios en la tierra, la voz de Dios en la tierra. Así que eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que el libro Apocalipsis tiene ese mensaje, que muestra cuál es la realidad de la iglesia a lo largo del tiempo según Dios. Lo otro, bueno, hablando de las iglesias, el Señor habla de 7 iglesias que pueden ser interpretadas de muchas maneras. Pueden ser hablar de iglesias locales, obviamente son iglesias locales que existieron. Pueden ser interpretadas como edades de la historia de la iglesia, pero haciendo un repaso sobre las características principales, nosotros por ahí podemos identificarnos quizás con alguna de ellas o no. Pero el Señor, por ejemplo, de Éfeso dice que era una iglesia ardiente pero inconstante, o sea, que en algún momento tuvo pero después dejó de tener. Y el llamado de atención es, tenés que arrepentirte y volver a hacer lo que antes hacías y que dejaste de hacer. Y que es, o sea, todo lo que le dice a las iglesias es válido aún para este tiempo y para siempre. Siempre va a haber iglesias que solamente tienen historia, pero no tienen continuidad en la historia, y es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Alguna vez fue, pero ya no fue, ya no era. Después viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, la iglesia que sufre, pero a pesar del sufrimiento, el Señor le resalta y recalca su fidelidad. De hecho, la palabra Esmirna significa amargo, o sea, es una iglesia que tuvo muchas malas experiencias, pero en esas malas experiencias se destacaron por su fidelidad. Qué buena característica. Bueno, se ve lo mismo, desgraciadamente, a veces en este tiempo también. Cuando la gente sufre, cuando más busca a Dios. Cuando la gente se queda sin trabajo, cuando más busca a Dios. Cuando la gente está más enferma, más busca a Dios. Es una pena que después no se mantenga esa actitud. Pero bueno, esta iglesia se mantuvo a pesar de la persecución. Después viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia apóstata, la iglesia que se hace alianzas con el Estado para ser beneficiada y permite que pasen cosas dentro de la iglesia para quedar bien con el Estado. Y el Señor le llama la atención a esta iglesia porque obviamente no era la idea del Señor que la iglesia esta actúe de esa manera, y por eso el Señor se manifiesta a esta iglesia como alguien con una espada, como diciendo, ordenate porque si no voy a tener que castigarte o algo así. El Señor le dice que esta gente permitía doctrinas raras, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. O sea, era una iglesia tolerante. Con tal de quedar bien con la gente y con el gobierno, toleraba todo. Y eso es un peligro que siempre la iglesia ha tenido que luchar. Después está la iglesia de Tiatira, que también el Señor le dice que tenía amor, que tenía servicio, tenía paciencia, tenía obras, pero
había gente ahí, y habla de Jezabel, ¿no? Esta mujer que era símbolo de la manipulación, de la sensualidad, de la invitación a pecar, como bueno, de vivir el momento. Entonces, esta iglesia también es una iglesia que puede existir en todos los tiempos, que pasa por encima a las personas, no valora la condición de las personas y solamente viven para sí mismos y para servir a la sensualidad y a los deseos de personas, y eso es peligroso. Después tenemos a la iglesia de Sardis, que es una iglesia que estaba muerta, le dice el Señor, pero tenía gente ahí que era fiel. Muchos la comparan con la iglesia, el tiempo de la Reforma. El tiempo de la Reforma dentro de nuestra historia fue así, o sea, la iglesia era casi algo político, algo más social, poco espiritual, pero en ese ambiente había gente que su corazón ardía por un cambio, por una nueva forma de hacer la iglesia y que anhelaba otra cosa y comenzó a orar por otra cosa. Bueno, la iglesia de Sardis es esa, que está muerta, pero el Señor le dice, todavía hay gente dentro tuyo que puede traer esperanza porque desean otra cosa, porque anhelan otra cosa. Hay congregaciones que pasan esta realidad, que viven esta realidad, mientras haya alguien que desee algo mejor o que busque algo mejor, tiene esperanza, como esta iglesia de Sardis. Después está la iglesia en la que todos quisiéramos estar, la iglesia a la que todos quisiéramos pertenecer, Filadelfia, la iglesia del amor, la iglesia que eran débiles pero que hacían muchas cosas, que tenían mucha fuerza, que eran imparables, que conquistaban cosas. El Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, vas a abrir puertas, nada se va a resistir. O sea, era una iglesia poderosa, débil pero poderosa a la vez porque buscaba mucho de Dios. Es la iglesia perfecta, la iglesia que todos quisiéramos tener. Y viene después la iglesia de la Odisea, que es la iglesia quizás que todos conocemos en ese tiempo, ¿no? O que en algún momento conocemos, o conocimos, o conoceremos. La iglesia que parece que tiene, pero no tiene, que parece que es, pero no es. La iglesia que vive de apariencias y gente que trata de mostrar algo para agradar a personas, pero que agrada a Dios. Es la iglesia a la que el Señor le dice, ojalá fuera tibio, ojalá fuera frío o caliente. O sea, porque no se decidía ni estaba bien ni estaba mal. La cuestión es que siempre uno puede moverse entre estos tipos de iglesia o podemos llegar a conocer o ver estos tipos de iglesia. Y lo importante es que a pesar de que estas iglesias tenían defectos y cosas negativas, el Señor seguía estando en medio de ellas. A pesar de que había gente infiel, el Señor seguía sosteniéndola. A pesar de que había gente que era voluntariamente pecadora o que se dejaban seducir, el Señor seguía velando por estas iglesias. No porque el Señor tolere eso, sino por lo que decía al principio. La iglesia fue el plan de Dios, es el plan de Dios y será el plan de Dios siempre. Entonces el Señor va a velar siempre por su iglesia y aunque a veces esté mal, el Señor no la abandonará por eso de una, como nosotros quizás pensamos que tendría que hacerlo. El Señor en su paciencia la corrige, la enseña, la instruye, la guía, porque el Señor vela por su iglesia a pesar de que la iglesia no sea la perfecta. Y entonces esto para hablar sobre la realidad de la iglesia. La otra cosa que enseña el libro Apocalipsis sobre otra realidad es la realidad del futuro y que es quizás lo que a nosotros siempre nos llama la atención o lo que nos atrae sobre la realidad del futuro, porque es llamativo, es novedoso hablar de lo que vendrá, lo que va a ocurrir.
una de las cosas que enseña el libro Apocalipsis, o el mensaje principal, por así decir, o alentador para el pueblo de aquel tiempo, era que todo mal será juzgado. Para los creyentes, para los que sufrían, el pensamiento era como que Dios permitía que todo ocurra y no hacía nada para impedirlo. Y el mensaje de Apocalipsis es que al final todas las naciones, toda la gente, todos los pueblos, todos los personajes, aún el diablo mismo que inspiró a esos personajes, que atentaron contra ellos, un día serán juzgados. Y que toda persona que sirvió a Dios, que fue fiel y que injustamente sufrió, también iba a ser parte de ese juicio y iba a ser beneficiado por ese juicio. Entonces, la otra cosa es que el enemigo revela al enemigo, o sea, en el tiempo se va revelando el enemigo, en el tiempo se va mostrando y el enemigo lo presenta de muchas maneras. Apocalipsis lo presenta, nosotros tenemos siempre la visión de esta bestia o de la gran ramera de Babilonia o de seres raros que aparecen ahí. Es difícil imaginarlo, pero o el falso profeta, todos personajes que a la larga van mostrando que Dios conoce dónde está el mal, sabe cómo es el mal, y que Él sabe, en algún momento se va a encargar de eso, y que el Señor tiene el control aún de eso. Y la otra cosa, bueno, no está incluido en esto, pero el otro mensaje que está es que toda la fe y la paciencia serían recompensadas. Todo el servicio iba a tener recompensa y toda la paciencia, de hecho habla de la paciencia de los santos, toda la paciencia iba a ser recompensada. Todas las oraciones que nosotros pensamos que a veces no son oídas, iban a, o sea, iba a haber juicios en base a oraciones, y quizá nosotros hacemos oraciones hoy, Señor, haz justicia, y no vemos justicia, pero un día, dice, el Señor va a derramar sus juicios en base a las oraciones de su pueblo. Y el otro tema que el Señor habla es el triunfo total. Ha sido desafiado siempre, desde Adán, y el enemigo intentó quitarle el control y el dominio, o no quitárselo, sino desafiarlo, y lo sigue haciendo en nuestra vida todos los días y en la iglesia siempre. Y Apocalipsis muestra eso, el dominio de todo el ámbito espiritual, pero muestra esto Apocalipsis, que al final hay un triunfo total del reino de Dios. Triunfa sobre la naturaleza, triunfa sobre los hombres, triunfa sobre los ángeles, sobre los seres angelicales, o sea, total. Hay una victoria total del reino de Dios. Entonces, el mensaje de Apocalipsis yo lo dividí en estas tres grandes áreas: la realidad de Jesucristo, la realidad de la iglesia y la realidad del futuro, porque creo que a la larga es lo que tenemos que entender para no perdernos con el libro de Apocalipsis. Y si tuviera que resumirlo, por así decir, en un concepto, diría que la idea principal era y es provocar el anhelo de la iglesia y de la creación toda por la manifestación de Cristo y su victoria final. O sea, el mensaje de Apocalipsis era y sigue siendo, y cuando uno lo lea, diga, sí, Señor, yo quiero ser parte de esto, o yo quiero que esto ocurra, yo anhelo que esto ocurra. Por eso, al final, termina diciendo lo que dice el apóstol, termina escribiendo, y es llamativo que sea este libro que ocurren tantas cosas, de repente termine de una manera tan abrupta, con un deseo tan personal. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven,
Señor Jesús. O sea, el Señor le dijo a él, vengo en breve, y él dice, sí, Señor, ven, Señor. Y ese era el anhelo del apóstol, y creo que esa es la idea que encierra el libro, que tiene que provocar en nosotros, que nosotros como iglesia siempre tengamos ese anhelo de decir, sí, Señor, ven. Sos la esperanza para nosotros, sos la esperanza para la humanidad, sos la esperanza para la creación. Entonces, el libro de Apocalipsis es esperanzador, pero también produce esta impaciencia de la buena, por así decir, que es el anhelo, como dice Romanos, que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Que uno desea con impaciencia, Señor, yo quiero que vengas, yo quiero que intervengas, yo quiero que ocurra algo. Así que, en rasgos generales, esta sería un poco la idea del libro de Apocalipsis como sus temas principales. Y no sé cómo estamos con la hora, si no tenía otra presentación más, Víctor, si pongo la otra presentación. Víctor, ¿cómo estamos con la hora? Sí, te escucho. O sea, la otra presentación es más que nada para ir explicando, o sea, es más larga, mucho más larga. Bueno, para desarrollarlo, no hay problema. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bendiciones a todos.